Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muchas gracias, Katy, y muchas gracias a todo el Ministerio de Oración, Ministerio de Alabanza, Adoración, Ministerio de Comunicaciones, todos y cada uno de los diferentes equipos que hacen posible que estemos aquí cada fin de semana celebrando, dando gracias a Dios por lo que ha sido, colocando en las manos de Dios lo que será. Así que comencemos esta nuestra celebración de fin de semana. Queremos recordarles la invitación cada día de 6 a 7 de la mañana en nuestra alborada de oración. Estamos teniendo tiempos específicos para interceder por las peticiones particulares de la iglesia, interceder por las necesidades mismas de la iglesia y también intercedemos por el país. Es un tiempo muy especial, sé que muchos de ustedes nos acompañan y queremos invitarles a que lo sigan haciendo y a quienes no, para que nos acompañen. 6 a 7 de la mañana todos los días de lunes a sábado. Igualmente los días martes tenemos nuestro tiempo de oración, de ayuno y de intercesión y nos estamos reuniendo a las 12 del día o a las 6 de la tarde para quienes según su horario de trabajo les quede más fácil. Los días jueves nos estamos reuniendo también con los profesionales jóvenes solteros y les invitamos a todos y cada uno para que nos acompañen. El día sábado tenemos nuestra celebración de niños a las 3 de la tarde, el Arca de Noé, y tenemos a las 5 de la tarde nuestra reunión de jóvenes y adultos, e igualmente el día domingo tenemos reunión de adultos, de jóvenes a las 10 de la mañana. Entre semana tenemos nuestras actividades de edificación en células, edificación personal, en grupos pequeños. Así que también les estamos invitando. Todo esto con el fin de que mantengamos nuestro buen nivel espiritual. Ustedes saben que en esta época eso es muy importante. Mantener nuestra confianza puesta en el Señor, haciendo lo que nos corresponde y esperando cómo se manifieste Dios en el futuro. Este fin de semana, el viernes que pasó, estuvimos en nuestra vigilia correspondiente al mes de agosto. El Ministerio Militar estuvo al frente dirigiendo este tiempo, compartiéndonos lo que es la experiencia de un soldado como la Biblia lo plantea, de Cristo Jesús, haciendo ese paralelo entre el servicio militar, la milicia, y nosotros como también el ejército de Dios. Así muchas veces en la Biblia se menciona. Y que cada uno de nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad como soldados. Ninguno que milita, dice la Biblia, se enreda en los negocios de la vida. Tenemos que tener claro que si somos seguidores de Cristo y si Él es nuestro comandante en jefe, obviamente a Él debemos obedecer y acatar instrucción. Por eso el día de hoy vamos a hablar de la fe de un soldado. Ese será nuestro tema. Y estaremos trabajando para que ustedes se vayan ubicando en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8 de los versículos 5 al 13. Mateo capítulo 8 del 5 al 13. Si tiene su Biblia o en su dispositivo usted puede abrir este pasaje. Mateo 8 del 5 al 13. Mientras usted llega a ese lugar, podemos estar hablando de lo que Pablo decía en 1 Corintios 16, cuando daba gracias a Dios porque se abrían oportunidades. Él menciona diciendo que una puerta grande y eficaz se ha abierto, y esto implica que hay oportunidades para hablar de Jesús en los diferentes ambientes de una sociedad. No hay lugar al cual Dios no pueda llegar. Tanto en las altas esferas como en las condiciones más humildes, aún en las condiciones más precarias, allí siempre la palabra de Dios podrá tener lugar, cabida y fuera de eso traer sanidad y medicina. Cuando hablamos de la fe de un soldado, en el libro de Mateo, en el capítulo 8, vamos a hablar de un soldado romano. En particular, su rango es un centurión, un hombre que está al frente de un grupo de soldados y obviamente cumple las órdenes del emperador desde Roma. Hablemos un poquitico del trasfondo de ese imperio romano y de esta que era una de sus grandes fortalezas, su ejército, las famosas legiones romanas. Las tropas de Roma eran tropas de ocupación. Obviamente, en este conquistar de territorios, que fue muy amplio, uno de los más grandes imperios conocidos, las tropas romanas eran las que llegaban a imponer allí ese nuevo orden.
ese nuevo orden que implicaba como cabeza al emperador desde Roma. Muchas veces era acompañado por el mismo emperador y en otras oportunidades simplemente cumplían su función. Cuando ya había ocupación, obviamente el control de esos lugares lo ejecutaban autoridades establecidas desde el punto de vista civil, pero siempre apoyadas por las legiones romanas. Así que los soldados siempre estuvieron presentes. Ahora era un vasto territorio, como les comentaba, pero también fue mucho tiempo. Se calcula que el Imperio Romano tuvo una duración de 503 años. Estamos hablando de 5 siglos. Imagínense lo que son 503 años. Es más o menos lo que nosotros, un poco menos, llevamos de conquista y obviamente la influencia de esa conquista hasta nuestros días. Ha pasado mucho tiempo. En el caso del Imperio Romano se establecía el statu quo de Roma en todas partes y allí estaban los soldados romanos en esa región de Palestina, en particular en esta centuria que dirigía este hombre. Ahora recuerden también que para un soldado romano, tanto su imperio como su emperador era casi que su religión y su creencia. Así que ellos la defendían con su propia vida. Como es la responsabilidad de un soldado finalmente, pero estos tenían un carácter casi de religión y de adoración tanto a su imperio como a su emperador. Así que estaban prontos a corregir cualquier deficiencia que se encontrara, cualquier riesgo que presentara una amenaza contra el imperio, ellos inmediatamente actuaban y cortaban esos intentos. Todo tipo de sublevación era castigada severamente. Esas eran las características. Así que este centurión, este hombre, soldado romano, del que vamos a hablar hoy, era un hombre que estaba acostumbrado a eso, a ordenar y a que sus órdenes se cumplieran. Nadie las objetaba, nadie podía impedirlas. Él una vez decidía, así se decía y así se hacía. Muy bien, vayamos al versículo 5 de ese capítulo 8 para empezar a desarrollar nuestra historia. Dice, entrando Jesús en Cafarnaún, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Yo quisiera partir de un hecho que es real y para nosotros recientemente en nuestra historia actual lo hemos visto y es los abusos de la autoridad y en particular los abusos de la autoridad militar. Y efectivamente existen, no lo vamos a negar. Pero como en todas las cosas, hay personas que actúan de una manera errada y equivocada y hay muchos más que actúan de forma correcta y debida. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque a veces nuestros juicios se generalizan y cuando una persona falla generalizamos ese error en todos los que le rodean. Efectivamente, pudo haber abusos de soldados en esa época, pudo haber exceso de autoridad, exceso de violencia en esa época en los territorios ocupados y de hecho conocemos historias en el caso de Palestina donde los soldados implacablemente actuaban. Pero en medio de todo esto también hay hombres que de una manera como nos plantea la Biblia, cumplidores de su deber y con compasión por aquellos que estaban bajo su ocupación, actuaban. En el caso particular de este soldado, dice que él de alguna manera vino a Jesús en la ciudad de Cafarnaún. Cafarnaún era uno de los lugares más difíciles, más complicados. Es hacia el norte de Israel, en la región de Galilea. Y por lo mismo, como es fronteriza, pues obviamente allí se presentan unos problemas particulares. Está un poco lejos de lo que es el gobierno central en Jerusalén y eso da para que se puedan llevar a cabo muchas actividades que no están dentro del orden. Por eso allí las autoridades establecidas eran mucho más severas en cuanto a hacer lo que tenían que hacer. Y Jesús hizo centro de operaciones en esa región. Jesús se movilizaba mucho en la región de Galilea y muchas veces seguramente entró por la ciudad de Cafarnaún. Y asimismo no entraba solo, entraban sus discípulos y mucha gente le seguía. Así que Jesús era un personaje que, si vamos a ver desde el punto de vista público, era muy observado. Y obviamente mucho más para las autoridades romanas, entre ellas el ejército que estaba obligado a mantener el orden. Así que de alguna forma este hombre supo que Jesús había entrado a Cafarnaún. Bueno, hablamos normalmente de la inteligencia militar y que tiene que llevarse a cabo para estar atento
y poder prever antes de que sucedan las cosas. Había llegado Jesús, la multitud seguramente se había congregado a su alrededor para escucharle, para verle, para ver sus milagros, para experimentar las sanidades y los prodigios que él hacía. Así que sabiendo que estaba, no lo puso bajo custodia, no lo puso bajo observación, sino dice el pasaje que este hombre fue a visitar a Jesús. Encontramos más de uno de estos casos, de hombres de grande ocupación social. Quiero decir, Nicodemo, que era un principal entre los judíos, que era un centurión, no era un soldado común y corriente, se aproximaron a Jesús, tomaron la decisión de acercarse a Jesús. Y cuando lo hizo, dice que vino con una actitud que normalmente no se esperaría de un soldado. Allí la Biblia dice que vino a Jesús rogándole. Esa palabra rogar es extraño, suena raro en un ambiente militar y mucho menos en un hombre de ese rango. Normalmente él no ruega, él siempre ordena, él está acostumbrado a eso, a mandar, y de alguna forma su autoridad le respalda. Y en esta oportunidad dice que vino rogándole. Y esto no formaba parte ni de una formación militar, ni de una expectativa de comportamiento de un hombre en su posición. Pero asumió esta actitud. Muchas veces nosotros nos hemos visto en situaciones similares. Los hombres creemos que la posición que alcanzamos, el dinero que tenemos, los bienes que hemos acumulado y tantas otras cosas que hemos logrado son nuestra garantía y seguridad y que nosotros no tenemos que pedirle nada a nadie. Pero llegan situaciones y circunstancias en donde vemos que todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado nos es insuficiente. Y entonces se abre la necesidad de pedir. Y en este caso particular ni siquiera de pedir. La expresión es rogando. Rogando es mucho más que pedir. Rogando no es simplemente esperar. Rogando es suplicando que por favor se tuviese en cuenta lo que este hombre iba a decir. Qué interesante, qué interesante. Y seguramente Jesús estaba con sus discípulos. Y podemos ver, imaginarnos los aspectos de los discípulos cuando este gran centurión, seguramente rodeado de parte de sus soldados, llegó a donde Jesús estaba. E hizo esa petición, rogándole. ¿Qué le dijo? Miremos la petición en el versículo 6. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cuál era la situación? Un siervo suyo estaba paralizado y estaba paralítico. No podía moverse por sí mismo. Me imagino que era una condición en la que había caído, porque nadie compraría un esclavo, un siervo. Nadie tendría a su servicio una persona que estuviese limitada para ofrecer ese servicio. Así que pudo haber sido un siervo que estuvo durante algún tiempo atendiendo sus necesidades, pero de pronto hubo una enfermedad y esa enfermedad le llevó a la parálisis y estaba grandemente atormentado. Era un siervo suyo, no era ni siquiera uno de sus hombres, un soldado. Obviamente él se preocuparía. Cada soldado que tuviese una condición como estas sería una merma de la capacidad de poder para ejercer autoridad. Pero en este caso es un siervo. Y un siervo fácilmente en esa época era reemplazado. Si un siervo se enfermaba, había muchos otros que se podían adquirir y reemplazar. Pero de alguna manera encontramos, como hemos dicho, que este hombre en esa posición, con ese rango de autoridad, era un hombre compasivo. Porque tuvo compasión de su siervo, tuvo compasión de su aflicción, de su tormento, de su enfermedad, e hizo lo que era posible hacer para solucionarle su situación. Ahora, debía ser un hombre que de alguna manera había llegado muy cerca a su corazón. No hacemos esto siempre por todas las personas. Naturalmente por los cercanos, por los que de alguna manera tienen un significado particular para nosotros. Pero un siervo que ponga a un centurión en la condición de ir a buscar a un hombre judío, como era Jesús, y pedirle, rogarle que le atienda, pues obviamente implica que la relación era una relación bastante estrecha y seguramente muy agradecida. Era un hombre compasivo. Ahora, pudo ser este mismo hombre, el siervo que estaba enfermo, quien le haya hablado de Jesús. No lo sabemos, no podemos asegurarlo, pero la pregunta es ¿por qué este centurión vino a Jesús? Seguramente tenía recursos y tenía influencia para visitar a los médicos
que en esa época seguramente estaban para atender este tipo de situaciones. Pero encontramos es que vino a Jesús, a quien no era un médico, pero ¿de dónde vino? ¿De dónde él sacó la idea de que Jesús podía solucionar un problema de tipo físico como una parálisis? Seguramente alguien tuvo que comentarle y podemos pensar que pudo ser este siervo. Recuerden que ellos, los soldados romanos, tenían a su servicio gente que le atendía, los judíos, los lugares de su lugar de ubicación geográfica eran los que normalmente ellos tomaban como siervos. Entonces, en este caso de Palestina, donde estaba el pueblo judío, pues seguramente estos siervos eran judíos. Así que es bien bastante particular pensar que este judío podía ser un creyente en Jesús y que de alguna manera le había hablado al centurión acerca de lo que Jesús podía hacer. Y como era muy cercano a su corazón, era la alternativa que quedaba, así que el mismo centurión tomó la iniciativa, habiendo escuchado de pronto a su siervo, de ir a buscar a Jesús. Y fue y le dijo: Señor, mi siervo está gravemente atormentado. Y le rogó que hiciera algo. Muy bien, vayamos al versículo 7. En el versículo 7 nos dice que Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. No fue otra la respuesta, muy corta, muy específica, muy precisa. Yo iré y le sanaré. Volvamos a pensar un poco en la escena. Llega un centurión, seguramente acompañado de algunos de sus soldados, con toda esa pompa normalmente que encontramos en los soldados romanos, y están sus discípulos. Entre ellos, recuerde que hay uno que había sido parte del grupo de los celotes. Los celotes de esa época eran todos aquellos que combatían a las fuerzas opresoras. Y de alguna manera que se llamaba Judas, el celote, Simón el celote, Simón seguramente era de los que había atacado en alguna oportunidad al ejército romano, porque eso representaba la opresión y la posesión de un imperio sobre ellos. Y allí estaba, y seguramente todos ellos estuvieron alerta de qué le iba a decir Jesús a un soldado que seguramente había usado su autoridad y su poder en la conquista de esa tierra y que los mantenía bajo el control del imperio. Pero Jesús lo único que respondió fue: yo iré y le sanaré. ¿Cómo veía Jesús a este centurión? No lo veía seguramente con los ojos que lo veían sus hombres, sus discípulos. Sospecha. Seguramente algunos de ellos dirían: esta es la oportunidad para negarle lo que está pidiendo. No hubo reconvención de parte de Jesús si había usado o no bien o mal su autoridad. Y los hombres de Jesús, y me imagino los soldados, ¿y por qué viene a esta situación y por qué se expone de esa manera? Obviamente todo eso genera un ambiente para esa respuesta que Jesús dio, porque Jesús lo veía, era como simplemente un hombre necesitado. Nosotros nos dejamos deslumbrar muchas veces por las personas dependiendo de su posición social, de su capacidad económica, del ejercicio de su poder. Nosotros nos dejamos asombrar mucho y asumimos a veces ciertos comportamientos frente a ellos. Pero Jesús no veía en un centurión de ese rango romano, soldado, fuerte, no veía sino simplemente un hombre necesitado. Un hombre necesitado, como somos todos y cada uno de nosotros. Hay muchos necesitados entre nosotros y de diferentes estratos y condiciones. Hay unos muy grandes que tienen necesidades y hay unos muy pequeños que tienen necesidades. Hay unos muy ricos que tienen necesidades y hay unos muy pobres que tienen necesidades. ¿Cómo se acerca Jesús a cada uno de ellos? Igual que lo hizo con este hombre: yo iré y le sanaré. Esa era siempre la actitud de Jesús con respecto a los necesitados. Por eso, de alguna manera se ganaba el reconocimiento, el aprecio. De alguna forma la gente adquiría la confianza suficiente para acercarse, porque sabía que ninguno de los que a él vinieran serían rechazados. Por eso aún este soldado de ese rango se acerca a Jesús, porque él sabe que es un hombre necesitado, y ni siquiera de él mismo, sino de su siervo. Pero sabe que Jesús tendría una respuesta para él. Y efectivamente, Jesús le dijo: iré y lo sanaré. Pero no se queda ahí la historia en que Jesús fue con él. No, miren que inmediatamente Jesús dice: iré y le sanaré. Este soldado interviene. ¿Y qué le dice a Jesús? Versículo 8. Señor,
no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aquí viene otra parte adicional. Todo lo que hemos visto bueno de este hombre adiciona lo que ahora hace en reconocimiento. Dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Podía ordenarle que lo hiciera. Podía obligarlo. Tenía hombres seguramente allí que podrían llevar a Jesús de una forma obligada. Pero él sabe y reconoce las costumbres propias del lugar donde está. Y lo respeta. Qué interesante, es un ejército que toma posesión e impone sus normas y cultura. Pero en este caso este es un hombre que reconoce la cultura propia del lugar y lo respeta. Él sabía que un judío normalmente no iba a entrar a la casa de una persona gentil, como lo llamaban ellos, que era simplemente no judío, y mucho menos en este caso cuando es un soldado. De manera que el hombre rápidamente le dice, Jesús, yo sé que para ti, por ser judío dentro de tu cultura, no te es permitido que entres en mi casa. Y tampoco necesitas hacerlo. Pero miren lo que expresa, no soy digno. Aquí ya no está hablando simplemente del aspecto cultural. Ya no estamos hablando de las normas sociales. Aquí él hace una alusión personal, individual. Yo no soy digno. No por cultura, sino de pronto aquí está el reconocimiento de que no es un hombre que ha hecho siempre lo que tenía que hacer. Para llegar a ser un hombre de la posición de él, tuvo que de alguna manera marcar la diferencia. Y en el ejército, obviamente, en esa característica del ejército que conquistaba, tuvo que ser un hombre que conquistó a sangre y fuego. Así que de alguna manera él está haciendo ese reconocimiento. No he sido siempre un hombre que ha utilizado bien la autoridad y el poder. Y por eso no me siento ni siquiera digno de que entres en mi casa. Qué increíble, ¿no? Porque a veces es todo lo contrario. La naturaleza humana nos lleva a pensar que por lo que hacemos, por lo que tenemos, por lo que hemos logrado, por lo que hemos conquistado, por la autoridad que tenemos, podemos hacer lo que nos conviene. Y no, este hombre dice, mire, yo reconozco que teniendo todo esto, no soy una persona perfecta. Y llega a esa posición, mostrando celo, mostrando respeto por la posición misma de Jesús. Está haciendo un reconocimiento de quién es Jesús. No es cualquier personaje. Él ha visto muchos hombres, seguramente, y hombres de autoridad, y encuentra a un humilde nazareno, que lleva a cabo una labor muy social porque siempre era rodeado de pueblo, y ante él hace ese reconocimiento, yo no soy digno que tú entres en mi casa. Y eso es importantísimo. ¿Cuánta gente desprecia y menosprecia a Jesús? Desprecia, hay muchos que dicen, no, para mí no cuenta, simplemente es un religioso. Otros lo menosprecian. Sí, bueno, pudo ser un hombre que llevó a cabo muchas acciones positivas, que ayudó mucho a su nación, que de alguna manera la gente se vio beneficiada, pero hasta ahí. Porque no nos sentimos dignos de tener a Jesús controlando y dirigiendo nuestras vidas. Este hombre dijo, Señor, perdóname, yo no soy digno. Yo no soy digno no porque tenga mucha autoridad y poder, sino porque de pronto yo me he equivocado demasiado. Yo no soy la persona más indicada para pedirte que hagas algo por mí cuando yo de pronto no he hecho todo lo que podía haber hecho, y si hice cosas equivocadas, desafortunadamente ya están hechas. Esta es esa característica, es esa forma de relacionarse de este soldado en su fe. Mire el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Mire que allí en la primera parte, él reconoce que ha cumplido órdenes. Yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Él ha cumplido órdenes. Y muchas de esas órdenes pudieron ser esas que en este momento le están ocasionando y diciendo como que no siempre hice todo lo que tenía que hacer. Obedecí porque me correspondía obedecer, pero no hice lo que tenía que hacer. Pero luego agrega diciendo, pero yo también tengo a otros a quienes ordeno. Y de alguna manera lo que estamos viendo es que aunque él reconoce que de pronto no haya sido el más excelente en el ejercicio de la obediencia, haciendo de pronto cosas que no debía,
Él también tiene esa capacidad de hacer que otros hagan cosas que no deben. Él da órdenes y nadie las objeta. Todo el mundo va, viene según le dé la orden e instrucción. Pero aquí también estamos haciendo un proceso de cómo Él, revisando su propia condición, revisa la condición de aquellos que están bajo su autoridad. Yo soy un hombre que está puesto en autoridad, pero también tengo autoridad. Y quiero aprender a obedecer como quiero aprender a mandar. Ese es uno de las grandes necesidades de un soldado. Aprender a obedecer y aprender a mandar. Y ahí está enfrente a un hombre que le causa toda su admiración. Sigamos, no era perfecto, no era piadoso, no era seguidor del judaísmo. Aunque en otras referencias paralelas de los evangelios nos dice que este hombre había ayudado al pueblo judío y que en algunos casos, nos menciona un evangelista, había ayudado para que construyeran un lugar de adoración, una sinagoga judía. La pregunta es, ¿por qué si él tenía una relación con personalidades dentro del ámbito judío, seguramente escribas, fariseos o miembros del Sanedrín, por qué no acudió a ellos para plantearles su necesidad y buscar su respuesta de parte de ellos? Podía haberlo hecho, podía ir a cualquiera de esas grandes autoridades judías, pero él sabía quién tenía poder y quién simplemente ocupaba posición. Hay personas que ocupan posición pero no tienen poder. O aún su poder es un poder limitado. Pero hay otros que no necesariamente tienen una posición, pero sí ejercen un gran poder. Por eso él sabía quién sí podía sanar a los enfermos. No fue con esta petición a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, no fue a los principales del Sanedrín. Fue donde Jesús porque él sabía que tenía poder para restaurar y sanar. Ahora, interesante, habíamos dicho, de pronto fue el mismo siervo el que le habló de ese poder. Y seguramente con sus soldados pudo evidenciarlo, porque como obviamente había que custodiar a este personaje que movía multitudes a su alrededor, que no sabíamos cuál era su intención final, seguramente sus soldados estuvieron allí y pudieron presenciar que los cojos caminaban, que los ciegos veían, que los mudos hablaban, que los sordos escuchaban, así que él descubrió quién tenía poder. No solamente posición, o no solamente quién estaba investido de autoridad, sino quién tiene el poder. Y fue tan claro, tan preciso la forma en que él concebía esto, que le dijo al Señor, una palabra tuya es suficiente. Una palabra. No necesitas hacer más, solamente una orden que tú des. Una palabra sería suficiente. Ahora, hay que hacernos la pregunta también nosotros hoy día, y que de alguna manera tenemos un contexto de información que nos permite tener una mayor oportunidad de creer en Jesús y su poder. Creemos que una sola palabra suya es suficiente para resolver cualquiera de nuestras necesidades y problemas. Una sola palabra. Y eso es interesantísimo. Porque muchas veces nuestra fe está supeditada a que si hacemos y llevamos a cabo y realizamos, entonces el Señor. Y no, este hombre le dijo, mire, yo no te puedo ofrecer nada, pero sé que una palabra tuya será suficiente. Y esto es lo que se llama simplemente la misericordia de Dios. Porque no depende de nosotros, de lo que hagamos, de lo que prometamos, de lo que de alguna manera hayamos hecho en el pasado o pretendamos hacer en el futuro. Simplemente es creer que una palabra es suficiente. Por eso en el libro de Santiago, si ustedes revisan el libro de Santiago en el capítulo 1, por allá en el versículo 6, el apóstol dijo, pero pidan con fe, no dudando nada. Aunque ese libro de Santiago todavía no estaba escrito, parece ser que este centurión, que no era judío, que no era seguramente un estudioso de los escritos sagrados, este hombre lo sabía. Se necesitaba simplemente pedir con fe. Y lo que se pida con fe, sin dudar, es recibido. Y así fue su oración. Muy específica, muy clara. Y dijo, Señor, una palabra es suficiente. Ahora, miren, en el versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló. Y esto es otra cosa también en este pasaje interesantísimo. Yo pienso que es de las cosas que más me atraen del pasaje. Jesús tenía muchas cosas en la vida que resaltar. Era una persona que se conmovía, era una persona que era compasiva,
Era una persona que se acercaba y defendía al débil, al frágil de la sociedad. Era una persona que llenaba las necesidades de los escasos, de los pobres. Y Jesús tenía muchas cosas buenas. Y seguramente todas esas que la gente podía observar eran las cosas que maravillaban a la gente acerca de Jesús. Porque era siempre un hombre tan humilde, tan puesto en su lugar. Era un hombre tan compasivo, era un hombre tan misericordioso, era un hombre con todas las características que uno quisiera encontrar. Claro, ese es el hombre de obediencia perfecta a Dios y se refleja el carácter de Dios a través de él. Y la gente se maravillaba de Jesús. Aún los principales en Israel se maravillaban de Jesús. Ningún hombre ha hablado como él, decían. Pero en este caso, no es la gente la que se maravilla de Jesús, sino dice, al oírlo Jesús se maravilló. ¿Maravillarse? Seguramente hay muchas pocas cosas que harían que Jesús se maravillara. Solamente si tomamos el Evangelio de Juan en esa primera parte del capítulo 1, cuando dice, por él fueron creadas todas las cosas, y hablando de Jesús, por él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántos lugares en este planeta Tierra, solamente en este planeta Tierra, no hablando del universo, solamente en este planeta Tierra, cuántas cosas no hay hermosas que maravillan? Y usted lo ha recibido muchas veces en los WhatsApp, un amanecer, un atardecer, un lugar, tantas cosas que uno dice, es que queda uno maravillado, queda uno extasiado. Y todas las hizo él. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por él, todo lo hizo él. Así que dígame una cosa en la que Jesús diga, uy, yo estoy maravillado. Él la había hecho así, eran espectaculares porque salían de él. Pero se maravilló de un hombre, se maravilló de la fe de un hombre. ¿Qué tan diferente la manera como Dios ve a como nosotros vemos? Nosotros normalmente observamos a la gente. Y la observamos desde el punto de vista de sus errores, sus equivocaciones, lo que podamos usar para descalificar, lo que podamos usar para censurar. Seguramente así estaban los discípulos de Jesús ante el centurión. Todas aquellas cosas en las que pudo haberse equivocado, todo aquello que representaba que no era lo mejor, no lo correcto. También Jesús tenía que ver eso, pero no se quedaba allí. Iba a ver lo que el hombre no alcanza a ver. Y es algo que, si es Jesús el que nos muestra que así se puede actuar, nos sirve de ejemplo y modelo, de poder mirar en las personas, no aquello que lo descalifica, no aquello que lo hace menor, no aquello que muestra sus errores y equivocaciones, sino poder ir más allá y ver aquellas cosas que nos maravillan de cada persona. Y así suele pasar. Uno a veces censura, uno a veces descalifica personas sin conocerlas muy bien, por un error cometido, por una falla que hubiese tenido. Pero cuando tenemos la oportunidad de pronto de acercarnos y conocer un poco más las personas, encontramos en ellas tantas cosas que nos maravillan, que nos habíamos perdido por habernos centrado simplemente en la equivocación, en el error, en la falla. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, que busquemos en las personas lo que busca Dios. Y en este caso es esa capacidad de creer. Y el soldado se lo dice, Señor, una palabra tuya me es suficiente. Yo creo que una palabra tuya podrá sanar a los enfermos. Ahora, esto no es tan raro, no es tan desconocido. En la Biblia encontramos muchos casos en los que un hombre del que no esperaríamos una respuesta de estas, tomó esa actitud, hombre o mujer. Pensemos en Rahab, aquella mujer ramera que vivía en Jericó antes de la destrucción, y le creyó a Dios, porque ella dijo, nosotros hemos visto y hemos oído cómo ustedes vienen con el respaldo de Dios, y yo creo en eso, por favor, sálvenme. Ella creyó y fue salva, una ramera en la ciudad de Jericó. Podemos encontrar una Ruth, la moabita, una mujer que sacrificó todo en aras de acompañar a su suegra que había quedado sola y desamparada. Pero ella creyó y fue parte del pueblo de Israel. Y podíamos mencionar a otros muchos hombres que no nos alcanzaría el tiempo, muchas mujeres, para que de alguna manera veamos que eso no se trata solamente de hombres y hombres con autoridad como el centurión. La mujer sirofenicia que un día vino a Jesús, de Ciro, de Fenicia, en la parte norte, más allá de las fronteras de Israel.
Y vino diciéndole, Señor, mi hija está atormentada, está enferma. Y el Señor le dijo, mira, qué pena, pero la prioridad está para con los hijos de la casa de Israel. Y ella le dijo, Señor, pero las migajas aunque sea. Y el Señor también alabó su fe. Mire que una de las cosas que asombran al Señor no es lo que hacemos, no es lo que logramos, no es lo que logramos acumular, sino cuánto creemos. Se maravilló de la fe. Ahora, esto pudo no haber sido muy agradable lo que Jesús dijo después a oídos de sus discípulos que eran judíos. Mire lo que Jesús dice en el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. ¿De quiénes está hablando? Primero los discípulos, los que le seguían. Seguramente había más gente con ellos allí y también eran de los que le seguían. Le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto vuelvo a insistir que pudo no haber sido muy grato a los oídos. Nosotros venimos siguiendo a Jesús, nosotros le obedecemos, nosotros lo acompañamos, nosotros hemos sacrificado tanto y viene a decirnos que este tiene más fe que nosotros. Pero se lo dijo, no he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Ahora, eso nos lleva a replantear también cosas que nosotros en el corazón tenemos. Nosotros como error manejamos en nuestra vida que nosotros sí somos dignos. Y la verdad es que cada uno de nosotros piensa así, yo sí soy digno. Hay otros que no son dignos, hay otros que no son merecedores, yo sí soy merecedor. Por eso cuando algo desafortunadamente doloroso, difícil, complicado sucede, uno dice, ¿y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué no? ¿O es que solamente le tiene que pasar a otros? Y que le tiene que pasar a otros que no son tan buenos como yo. No. Esto nos pasa a todos. Pero es que nosotros a veces nos creemos más dignos que otros, nos creemos mejores y merecedores y seguramente allí sacaban pecho sus discípulos, porque usted sabe que en otras oportunidades ellos lo hicieron. Ellos decían, Señor, nosotros y los otros aparte. Nosotros le prohibimos a aquellos que hablaban de ti y que sacaban demonios de otros en tu nombre, porque no andaban con nosotros, es que no son de esta élite. Nosotros a veces caemos en esos errores, descalificamos aquellos que a nuestros ojos no son dignos y merecedores. Tengamos cuidado, porque podemos estar descalificando de manera equivocada. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y la verdad es que uno no se sorprende ya de encontrar muchas personas que no se confiesan a sí mismos como creyentes en Jesús y que actúan con una fe enorme. Aquellos que de pronto no van tan frecuentemente a las celebraciones religiosas, cualquiera que ella sea, pero son personas que tratan de acatar y obedecer lo que han aprendido. Así que de alguna forma esto fue chocante, pero necesario. ¿Ustedes se creen muy dignos? ¿Ustedes se creen muy creyentes? No he hallado uno dentro de ustedes, le dijo a los seguidores, como este. Y era un soldado y que no tenía mayor conocimiento y mayor recorrido espiritual. Ahora, esto no sería la única vez que algo así se iba a presentar. Miren el versículo 11 y 12 que Jesús remata con sus discípulos diciéndoles, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No se quedó diciendo no he hallado más fe, sino dice aún muchos vendrán de un lugar, de otro, y vendrán y se sentarán en la mesa junto con el Señor Jesús en el reino. Y aquellos para quienes estaba preparado de pronto, que se consideraban los dignos, los merecedores, no van a estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque no supieron aprovechar su privilegio. Dice el evangelista en el Evangelio de Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A aquellos con los que compartió, no vieron el privilegio. Siempre se consideraron que ellos no eran dignos para estar con Jesús. Que su categoría, su clase, su posición era superior a la de Jesús. Pero hay otros que teniendo una autoridad de pronto desde el punto de vista humano y civil, eran mayores, pero vinieron donde Jesús, Nicodemo, este centurión y cuántos más pudieron venir a decir, Señor,
nosotros sabemos quién eres, qué autoridad tienes, qué poder. Y por eso venimos a ti. Y ellos forman parte de aquellos que se sentarán en el lugar de los que fueron convidados y no estarán. Nosotros en la vida tenemos muchos privilegios, muchas buenas oportunidades que a veces no valoramos. Y esto nos sucede en todos los ámbitos, no solamente estoy hablando de lo espiritual. A veces las condiciones socioeconómicas que tenemos son condiciones que nosotros no apreciamos y no valoramos. Tenemos unas ventajas que no todo el mundo tiene, tenemos unas oportunidades que no todo el mundo tiene. Y a veces vivimos quejándonos, lamentándonos, maldiciendo aún lo que tenemos, cuando esto es mucho más que suficiente para tener un corazón agradecido, para disfrutar de esos privilegios, pero muchos no lo disfrutan, no lo aprecian y por el contrario lo pierden. Y de pronto para quienes no estaba destinado, para quienes no estaba preparado, se sentaron a disfrutar de aquellos que rechazaron su oportunidad. Sé que obviamente al recibir a Cristo Jesús formamos parte de estos de los que hablaba Jesús cuando dijo otros vendrán del occidente. Si vamos y nos ubicamos geográficamente, nosotros formamos parte de ellos, de los de occidente, que vendríamos sin ser judíos, sin ser descendientes directos de Abraham, vinimos a ser parte de esas promesas que Jesús hizo y que nosotros hemos recibido por parte del Espíritu Santo y a través de su palabra. Así que nosotros somos esos de los que hablaba en el versículo 11 y 12, somos aquellos que hemos venido y estamos ahora invitados a disfrutar de aquello que estaba preparado de pronto para otros y no supieron aprovechar. Es también su oportunidad. Dios le está invitando. Y de pronto usted como el soldado podrá decir, pero es que mi vida no ha sido, pero es que mi posición, pero no, ¿sabes qué? Jesús vio simplemente a un hombre necesitado. Y a un hombre necesitado jamás el Señor lo menosprecia. A un corazón que se hace contrito y se humilla, el Señor no lo rechaza. Todo lo que el Señor busca es eso, que nosotros tengamos una actitud así. Y volvemos un soldado, una persona que de pronto no esperábamos y nos da qué lección. Este es el tipo de hombre y de corazón que yo quisiera ver, diría Jesús. Este es el hombre que Dios quiere ver. Y dice en el versículo 13, ya concluyendo la historia, dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Más tardó este hombre en llegar a su casa de regreso que su siervo haber sanado. No tuvo que esperar, cuando llegó ya seguramente el siervo estaba sano. Pero qué interesante, no pidió ninguna evidencia, no pidió que de alguna manera se le garantizara y asegurara, simplemente creyó, fue y vio. Eso es fe. Por eso hablamos de la fe de un soldado. Y una persona que se enlista en el ejército de Dios debe desarrollar esas características. Claro, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tenemos una autoridad que es el Señor. Pero también tenemos personas puestas bajo nuestra autoridad, a quien tenemos que dirigir. Pero lo uno y lo otro nos lleva a hacer esto que dice la Biblia de este hombre. Un hombre de fe muy pocas veces vista. ¿Qué lecciones sacamos de todo esto? Todo lo que Dios busca en nuestras vidas es la disposición a creer. No está interesado en qué posición ocupamos, ni qué hayamos hecho, ni qué hayamos dejado de hacer. Todo lo que Dios está buscando es una disposición a creer. No importa lo que hayamos sido. Dios siempre nos dará una nueva oportunidad. Y la verdad es que a veces las mejores flores, como está probado, florecen en los lugares más inhóspitos. Donde no esperaríamos, allí crecen las mejores flores. Como a veces los mejores paisajes los encontramos en los lugares que menos esperábamos. Porque a veces nos sorprende el Señor dejándonos ver cosas donde nunca esperaríamos verlas. En un personaje como estos vemos algo que solamente allí, como dijo Jesús, en este hombre no he visto más en Israel como él. ¿A quién tienes que dejar de descalificar? Porque tenemos que ir a aplicar esto. ¿A quién tenemos que dejar de descalificar? ¿A quién tenemos que dejar de ver con nuestros propios ojos y empezar a verlo o verla con los ojos del Señor? ¿A quién tenemos la necesidad de dar una oportunidad?
Y lo más importante, nunca perder la capacidad de asombrarnos, de maravillarnos, al encontrarnos con personas que no esperaríamos y que han puesto su confianza y su fe en el Señor. Porque así lo hizo Jesús, se maravilló de este soldado y su fe. Así que démosle gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo y por todas las oportunidades que disfrutamos. Nosotros hemos sido por su gracia llamados a conocerle, a amarle, a servirle, pero también para ser testigos de cuántos casos, cuántas situaciones, cuántas personas han sido tocadas y transformadas por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos y te pedimos que en este día tú y tu favor estén sobre nuestras vidas y que tú puedas hallar en nosotros, como lo hiciste en el caso de este soldado, esa fe tan especial, tan particular. Gracias te damos, Señor, porque creemos en ti, pero también queremos obrar con esa fe. No somos dignos, pero una palabra tuya que expreses es suficiente para ver los milagros, para ver las respuestas que tanto esperamos. Eso confiamos, eso creemos y eso esperamos. Señor, bendice a cada persona, bendice cada familia. Tú que conoces cada realidad, como lo hiciste con el caso de este hombre, conoces cada realidad de cada persona, de cada familia. Sé propicio, Señor, a cada uno, a cada familia. Y en tu gracia y en tu misericordia, como siempre, más generosamente, responde de lo que podemos pedir o creer, Señor. Gracias por levantar a los caídos, gracias por sanar a los enfermos, gracias por suplir a los necesitados, gracias por proveer a los hambrientos. Señor, gracias por darnos la respuesta que cada uno necesita. Te bendecimos y te agradecemos. Y hoy colocamos esta semana que estamos comenzando en tus manos y te pedimos que nos dirijas, Señor, y que nos lleves a experimentar que cosas mejores y mayores, para que estemos maravillándonos todo el tiempo, vendrán de ti para cada uno de nosotros. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Les esperamos todos los días para interceder, para orar, para edificarnos y capacitarnos. Que Dios les guarde. Buena semana.